me ves bien, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Perfecto. A ver si ¿Te Instagram nos ves? respeta, que a Sí, te veo veces hace el tonto. perfecto. ¿Tú? Hoy Exacto, día si no les esperemos que trolearemos sí. bien. Y si ¿Qué no, tal a estás? cambiar a Instagram. ¿Cómo? Ya. Bien, oye, qué placer de conectar, de estar aquí. Eh, y bueno, nada, el tema un poquito ir por el tema de la sincronía de la astrología, la revelación del sistema, que hay en este tiempo mucho movimiento al parecer. Sobre todo Quería estos compartir días de eso, de actuales en todo lo los que que está estamos, que hay ocurriendo una este energía de año. Piscis, de Sol conjunción Neptuno Piscis, Saturno en Piscis, Plutón en último grado, es una etapa muy caótica, donde los campos de información se expanden y se abren al máximo, y eso para la mente que lo quiere organizar todo se hace muy difícil, se hace muy complicado. Realmente la válvula de entendimiento que hay ahora mismo dominante es el corazón. Desde el corazón puedes captar mucha más energía, la puedes organizar mejor y de ahí extraer una directriz más o menos comprensible. Desde la cabeza hay tanta información que se solapa, que se contradice, que no acaba de cuadrar, que te puede llevar a la confusión. Por eso, Piscis solo es confuso cuando quieres entenderlo intelectualmente. Cuando lo sientes es muy sencillo. Eso es súper potente y creo que ese confuso, ese piche parece que está hace más tiempo del que está realmente, porque es como que si tuviera cola previa, porque el caos mental está como, parece, es como que se siente que se están viendo Claro, cosas, pero no, porque ha ¿no? habido Como que no termina bastantes de un eventos poco bajar el astrológicos que telón. se le parecen. El hecho de que, por ejemplo, haya dos planetas lentos que han estado a punto de cambiar de signo, uno ya ha cambiado, que es Saturno, y otro que es Plutón, cuando están acabando la fase, es una fase que se parece a Piscis. Claro, Plutón lo tenemos al final de signo, entonces está también en esa transición, que no es ni una cosa ni la otra. Y cuando un planeta está transicionando, crea una energía tan amplia, tan abstracta, tan abarcativa, que se hace muy difícil de archivar, de clasificar, de ordenar, y por eso para el intelecto suele ser abrumador, desborda mucho a cualquier persona que lo quiera entender, salvo que haga ya un abordaje de gran escala, de tipo metafísico, de tipo filosófico, y entonces más o menos lo puede cuadrar. Pero como quiera pensar de una manera muy, muy técnica, muy operativa para el día a día, muy de pequeña escala, es que se va a perder prácticamente seguro. Y, y Robert, suponte ahora, ¿qué dentro de la astrología hay formas de alguna forma potenciarse o cómo puede uno potenciar su camino a través de la astrología? Porque muchas veces pasa que las personas ven su carta, pero no hay exactitud en la carta, hay cosas que parecen cambiar, como que muchas veces se están guiando de la carta natal tal cual y las personas no tienen la fecha exacta o hay confusiones. ¿Cómo puedes ir sacando las luces o potenciándote en el camino cuando no sabes exactamente tu número, ¿no? De la hora exacta, porque en Latinoamérica muchas veces te escriben, Si pero la a mí me problemática han es dicho por la tantas hora de horas nacimiento o distintas por ya. el día, se puede ajustar. Se puede ajustar con técnicas retrospectivas, es decir, por ejemplo, a través de eventos, y otra que suele ser más fácil es simplemente observando a la persona, preguntándole un poco cómo ha ido su vida, y ahí más o menos puedes llegar a la hora exacta simplemente con un sistema de preguntas y respuestas bastante sencillo, pero más in situ. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla y se expresa, tú puedes ver fácilmente su energía en movimiento y puedes ver qué arquetipos están mandando más y cuáles están más en sombra. Entonces va a ser raro que si la persona está tranquila y en confianza, no te acabe mostrando cuál es su ascendente, cuál es su descendente. Lo acabarás leyendo, si eres un astrólogo experimentado, casi seguro que lo vas a poder detectar. Entonces, esto por lo menos en lo que concierne a ajustar la hora. Si además preguntas cómo sacarle partido a la carta, eso ya es otra contestación, si quieres la hacemos, ¿eh? Pero normalmente, cuando A una ver, persona no le ¿cómo saca se saca partido partido a la a la carta? carta, es ya por el enfoque psicológico, terapéutico o espiritual que tiene sobre ella. O sea, es ya el filtro con el que la está mirando, ya no es el apropiado. Ya es un filtro de debilidad basado más en defectos, en etiquetajes psicológicos, que ya te predisponen a pensar mal de la energía que tengas. O sea, si tengo una energía
muy explosiva, soy demasiado impulsivo. Si tengo una energía muy analítica, soy controlador. Si tengo una energía muy sensitiva, soy susceptible. O sea, ya hay una tendencia a mirar y a interpretar mal atributos que son neutros. Y claro, cuando uno no se da cuenta de que está tratando peyorativamente atributos neutros, acaba convirtiendo en negativo aquello que es la base de tu virtud. O sea, la persona no solo no identifica su talento, sino que convierte en defecto su talento. Por eso no lo puedo identificar. Es que no me encuentro, digo, no, es que aquello que te define es la base de tu talento. Aquello que de natural te nace, si aprendes a pulirlo, se convertirá en una gran cualidad. Pero normalmente aquello que de natural te nace, como te crea externalidades negativas, lo conviertes en defecto. En las cartas se puede ver los ciclos repetitivos que suceden. Yo me estoy dando cuenta que las fechas en la vida, cuando uno comienza a notar, los sucesos importantes vuelven en ciclos, ¿no? Como que al año, a los 2 años, a los 5 años te pasa, siempre usualmente es como que lo mismo, pero una escala diferente, como que las cosas importantes de la vida. Eso se puede llegar a leer en una carta, cómo ir viendo, cómo potenciar esos sucesos o cuándo Más la o energía menos, está porque disponible sí y que hay unos potenciar ciclos que se repiten y técnicamente, ¿no? otros que no. Y a veces unos se solapan con otros. Entonces, cuando detectamos esa fractalidad, ese principio de, yo que sé, un ciclo de 7 años que se repiten y los acontecimientos son iguales, pasa exactamente lo mismo, pero según nuestro nivel de conciencia cada vez lo vivimos mejor o lo vivimos diferente. Eso es una plantilla de fractalidad y a veces hay algunas que se repiten en algunos individuos y hay otras que no. E incluso hay ciclos que se pueden prácticamente acabar y diluir, porque a veces esos ciclos no está tanto marcado en la carta como en el mandato familiar, en el mandato genealógico, y puede ser que uno esté arrastrando algo familiar y no siempre está reflejado en la carta, porque eso no va a durar toda la vida. Y como no va a estar durando toda la vida, entonces quedaría diluido y no puede estar marcado en la carta como algo indeleble, como algo que es de por vida. Así que lo interesante es cuando hay un ciclo de fractalidad y tú lo detectas, cada 6 años pasa esto, cada 7 años pasa lo otro, es leer exactamente con ojos arquetípicos, con ojos energéticos qué está pasando. Porque si si lo entiendes bien, te darás cuenta de que, primero, hay algo en ti que lo está moviendo. Hay algo en ti, en tu manera de comportar y de gestionar las situaciones, que eso lo está amplificando. Y luego también, cada vez que lo repites, tienes más conocimiento, como en la película esta de Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota, donde cada vez que repetía el ciclo, él comprendía mejor la jugada y era capaz de actuar con mayor nivel de virtuosismo. Pues lo que nos ocurre a nivel de fractalidad numerológico o astrológico, cada 7 años, cada 10, cada 15, está para que cada vez hagamos mejor la experiencia, para que cada vez la llevemos a un nivel de virtuosismo mayor, hasta que habrá un momento en que casi seguro dejará de repetirse, por lo menos con esa ciclicidad, con esa periodicidad. Empezarás a tener situaciones fractales, pero si antes duraban 7 años, ahora a lo mejor duran 7 meses, hasta que habrá un momento que duren 7 días, 7 horas o directamente 7 minutos o 7 segundos. Porque sí, los ciclos de tiempo, por esa ley de fractalidad, se pueden ir comprimiendo o extendiendo en el tiempo según cómo lo estés viviendo. Es posible cambiar sucesos que están marcados de forma no determinante, pero hay sucesos como fuertes en las cartas a veces que están súper marcados. Hay manera de, en conciencia, con un trabajo, capear ese suceso o quitarle fuerza, o sí, como que se te viene un accidente fuerte, un ejemplo, y la energía está ahí. ¿Cómo se gestiona eso a través de acciones, con De muchas movimientos numéricos? ¿Cómo maneras, pero podemos evidentemente potenciar se puede el trabajar con esa conocimiento de la energía carta? para no vivirla de una manera que sea complicada. No hay ningún suceso abiertamente negativo que sea inevitable. Especialmente aquellos que solo nos conciernen a nosotros mismos. Quiero decir que alguna gente se tiene que morir, te guste o no te guste. Entonces, esos muchas veces no se pueden evitar, más si es una determinación de la otra persona. Pero un accidente o algo de esta naturaleza siempre se puede evitar, o una enfermedad. Primero porque no hay tal cosa escrita como un accidente o una enfermedad. Hay que entender que eso se produce cuando recibimos una gran cantidad de energía y nuestro sistema, al no saber distribuirla de manera uniforme, colapsa. Entonces, nos accidentamos o nos enfermamos o tenemos grandísimas rupturas o grandes crisis porque hemos ido acumulando energía en una dirección y al no saber sublimarla, transmutarla o encauzarla, simplemente la hemos vivido de manera explosiva,
detonándose en un suceso que para nuestra psique, para nuestro ego, para nuestro sistema energético, es claro y manifiestamente negativo. Que luego, a nivel evolutivo, eso puede tener grandes beneficios, pero en ese momento, desde luego, lo vamos a vivir mal. Se puede capear con alquimia, con entendimiento, comprendiendo exactamente las energías que están operando. Por ejemplo, esta energía de caos que tenemos todos ahora, que nos está inundando, si uno la acepta desde un punto de vista contemplativo, desde un lugar más meditativo, emocionalmente más abierto, más de aceptación, más de tolerancia, no va a tener ningún problema. Pero si uno entienda entenderlo todo, cuadricularlo todo, anticiparlo todo, va a vivir un colapso nervioso importante. Incluso puede llegar a enloquecer, a no dormir por las noches, a pasarlo muy mal, porque está intentando entender cosas que funcionan en un orden distinto al intelectual. Y como funciona en otro orden, al pasarlo al intelectual, te va a embotar la mente porque hay demasiada información que no se puede traducir. Es como si me quiero leer un libro de 1000 páginas en un minuto. Digo, no puedo leerlo, no puedo entenderlo, ni siquiera me da tiempo. Entonces, si lo intentas, vas a acabar fatal de la cabeza. O sea, que todo es gestionable. O sea, si uno sabe Nunca leer lo bien, hay. al El final único, todo se lo puede. No más hay parecido en absolutos en absoluto las es lecturas saber que láser. tal fecha es relevante energéticamente por el evento que va a suceder. Pero el que va a acontecer en ese evento depende mucho del sujeto, de cómo lo viva, cómo lo transmute, cómo haya gestionado su energía hasta ese momento. Es más importante cómo gestiona el sujeto que no el evento en sí. En las cartas, suponte, de Sinastría, sincronía, no, sinastría. ¿cómo se llaman las cartas cuando es de pareja? Cuando haces lecturas de sincronía, es decir, sinastría. Eh, ¿qué es lo que potencia una carta de sinastría? El aprendizaje de la persona, porque son dos cartas que se anteponen y a partir de ello pueden sacar como las luces y las sombras Vamos a ver, hay del muchas visiones y aprendizaje ahí de cada cada astrólogo componente, puede ¿no? decidir qué mira. Quiero decir que al final el campo de juego es tan abierto como la imaginación del propio astrólogo. Porque lo único que está haciendo es tratar de imaginar qué pasa cuando la persona A se junta con la persona B, cuando interactúan. Entonces, si por ejemplo uno es muy lento y el otro es muy impaciente, pues ya podemos deducir que eso va a crear una crispación. O no. O a veces esa persona que es más lenta, en un momento dado también relaja a la persona que es más impaciente, al darle un toque más tranquilo. Entonces, no hay un absoluto allí tampoco, porque depende de en qué momento conozcas a una persona en tu vida o en qué contexto y para qué la conozcas, esa persona te puede poner de los nervios o te puede relajar, en función de cuál sea el contexto y cuál sea la cuestión que estemos compartiendo. A veces una persona puede ser excelente como compañera de trabajo u horrible como compañera de trabajo, en función de la función que tengamos que hacer. Así que con la misma persona te puedes llevar a matar o te puedes llevar a amar en función de qué estemos haciendo juntos. Claro, una persona, por ejemplo, que le gusta mucho mandar y tener el control, ya por lo general cooperar con otros le irá mal casi siempre, por defecto. Porque yo tengo que hacerlo todo solo. Y si lo hago todo solo, siempre que hay otro, yo me incomodo. Entonces, ahí, más allá de la sinastría, lo que tengo que ver es que esa persona, en los vínculos en general, no acepta fácilmente la compañía. Por eso digo que hay muchas miradas y podría desarrollar cualquiera si quieres, pero da muchísimo juego. Tampoco hay absolutos allí. Depende mucho de quién sea el sujeto A, el sujeto B y de qué estemos preguntando. Y qué potente eso que dices del observador que le interpreta la carta, ¿no? Porque muchas veces ahí se van a filtrar un montón de Claro. matices de la lectura, porque al final es el observador que está dando esa interpretación. Entonces, es súper potente. Se está viendo todo este desvelar de la caída de los velos. ¿Qué podría decir a través de la astrología? ¿Está afín con lo que está pasando? ¿O hay cosas que están como entre líneas? Porque a veces da la sensación que la astrología muestra, pero que se están quedando como partes no dichas, ¿no? De todo este salto. ¿Dónde podríamos posicionarnos a nivel de A hacia nivel dónde está yendo astrológico, la el humanidad reflejo o correlato que desde el hay de uso lo que está colectivo? aconteciendo a nivel espiritual y a nivel de humanidad, ese gran despertar, está reflejado en que varios planetas lentos están pasando a los últimos signos. Los últimos signos, al ser los más abarcativos, son los que ensanchan más la consciencia. Son los que nos abren más hacia las dimensiones espirituales. Claro, eso explica todo ese auge de las terapias alternativas,
de los canalizadores, de personas que cada vez hay más personas que aprenden a abrir el canal, a conectar con el otro lado, a interpretar las señales, a entender los lenguajes sagrados, la astrología, el tarot, la numerología, cada uno de ellos lo empieza a entender precisamente porque hay una gran apertura astrológica para ello, hay un caldo de cultivo. Lo que ocurre es que todo eso se puede explicar al mismo tiempo en otros fractales de realidad más bajos y más sencillos. Es decir, que esa amplitud de conciencia, si lo aplicamos, por ejemplo, a las agendas que utilizan los políticos, lo trasladan al tema de la ideología de género, donde de repente hay 50.000 millones de géneros para que cada uno escoja lo que quiera. O sea, el equivalente a abrir la conciencia, a despertar la conciencia, lo traducimos a un nivel psicológico-social básico y encontramos un popurrí ahí de géneros que ahora me identifico con un género transbinario y no sé cuántas historias. Pues eso es principio de fractalidad. O lo mismo, si cada vez hay más seres que se dan cuenta de que tienen habilidades superlativas que permiten conectar con el otro lado, también hay otros seres que cada día tienen más tecnología para conectarse al metaverso, para tener una red de conexión más fuerte con la... etcétera, etcétera. A nivel tecnológico está el mismo fractal de apertura y de expansión que tenemos a nivel energético y espiritual. Por eso, según en qué fractal de realidad estamos analizando, vamos a ver exactamente lo mismo, que como ves arriba es abajo, pero es que en ese arriba o en ese abajo hay tantos niveles como individuos. ¿Y se ve alguna salida o se está viendo alguna transformación colectiva real con todo esto? Porque al haber tantos fractales de realidad, se está viendo como que parece que vamos una dirección, pero ahí parece que se va por otra. Entonces, ¿cuál sería la lectura? ¿Hay un punto de convergencia entre toda la experiencia? Lo que se ve claramente primero es una divergencia entre dos humanidades. O sea, una que va claramente hacia el olvido, hacia la mecanicidad, hacia el automatismo, al mira, yo no quiero saber nada de nadie, yo quiero tener una vida aparentemente tranquila y por lo tanto una vida guiada por los que mandan. Y luego estamos los que no queremos tener una vida guiada por los que mandan. Entonces todavía estamos en conexión con ellos, es inevitable tener que tener relaciones porque son los que controlan todo el sistema económico, social y político, y entonces aquí hay diferentes visiones tácticas, estratégicas o políticas. Cada uno lo gestiona como sabe y como puede. Algunos desde una perspectiva muy individualista, otros quieren salir del sistema, otros enfrentarse al sistema, otros aprovechar el sistema, otros entrar en una vía contemplativa y espiritual, otros luchar y denunciar los abusos. Entonces, todos los que estamos en el otro lado tenemos que llegar a ciertos niveles de convergencia, ciertos niveles de encaje de mínimos. Y esa es la parte más complicada. Esa es la parte que va a ser más difícil porque precisamente lo que ha diferenciado a los que están en la parte ya de que no aceptamos el sistema es precisamente nuestro espíritu individualista, nuestro espíritu crítico, nuestra parte más outsider. Así que cuando tenemos que entrar a cooperar nos encontramos con muchas resistencias, muchas dificultades, muchos malentendidos, muchos choques de creencias, de estrategias, de técnicas, de tácticas, y eso es lo que se hace verdaderamente complicado. ¿Hacia dónde vamos? A que nos acabemos entendiendo de una manera o de otra entre todos los que ya somos divergentes. Los otros tampoco se van a entender porque ellos se van a matar siempre, pero de alguna manera están de acuerdo en que quieren mantener el sistema tal y como lo han conocido y no quieren enfrentarse a él porque consideran que hay demasiadas externalidades negativas y ya les está bien como está, o aunque no les esté bien, es igual, lo van a mantener. Y los que estamos en el otro lado tenemos que aprender a coordinarnos de la manera que se pueda, con todas las discrepancias y complicaciones que pueda haber. Claro. Y se ve a nivel... Las fechas son bien relativas, pero se está estimando algún tipo de fecha en estos próximos años notoria, algún punto de quiebre específico. Es porque lo que voy escuchando que es como que la separación se va a dar, los diversos grupos se van a comenzar a unir, ¿no? Unos harán lo que hacen, otros... Alejandro, justo parece que te estoy mandando saludos, pero ahí está, ¿no? Entonces, hacia más o menos qué fecha se estima que se da esta convergencia y este cambio dentro de los que están... Digamos que el punto, uno de los principales puntos de la decisión será prácticamente ya, a partir de este 23 de marzo, que Plutón entra en Acuario, empieza una época de 20 años, a los que luego podemos sumar prácticamente 20 más de Plutón en Piscis,
donde es bastante más fácil converger. Es bastante más sencillo porque se nos da un engranaje de unión. O sea, básicamente la energía que entra ahora es más inclusiva, es más tolerante, y con lo cual se hace mucho más fácil encontrar puntos de apoyo y de entendimiento. Al igual que ha habido otras energías que son ideales para una mayor separación, estas que llegan son facilitadoras para una mayor unión. Encontramos los puntos álgidos de convergencia en el 2025, 26, 27 y 28. O sea, esos 4 años son muy armoniosos y es bastante fácil que encontremos puntos de unión entre todos o prácticamente todos. O sea, va a ser los años quizá más fáciles que tenemos en los próximos, 100 años, 200. O sea, estamos ante una época que hay que aprovechar muy bien porque durará poco. Así que dependerá de nosotros cuánto podemos avanzar ahora que vamos a tener un viento muy favorable. De hecho, este año ya es bastante favorable, con algún pequeño altibajo el mes que viene, en abril y en mayo, pero quitando 4 momentitos muy sencillos, muy básicos, el resto de momentos son bastante armoniosos, bastante sencillos, bastante fáciles. Así que realmente todo apunta bastante bien y no hay motivos, por lo menos desde mi punto de vista, para la preocupación. Roberta, acá hay una pregunta, a ver, Aunque ¿cómo no sería la existiera la astrología si no luna, existiera la luna? existiría el signo de Cáncer. ¿Qué Y nos dentro puedes del contar? zodiaco, dado que hay una correlación perfecta entre todos ellos, cumpliría prácticamente todos los atributos que normalmente colocamos en la luna. De hecho, la luna resuena con Cáncer y con Tauro. Existiendo un zodiaco en el que, digamos, es donde hay más consenso de que el zodiaco es perfecto, son 360 grados, donde los 12 signos son perfectos y todo está representado. Luego tenemos el quilombo de los planetas regentes, porque ahí cada día se aparece que es un asteroide nuevo, que es un cuerpo tal, y ahí es donde hay más discrepancias entre astrólogos a la hora de colocar qué pasaría si no hubiera Luna, o si no hubiera Marte, si no hubiera Júpiter, o cuál es el regente de tal. Ahí puede haber más discrepancias en la explicación de qué significa cada uno de los arquetipos. Así que, en términos generales, cualquier planeta o arquetipo puede llegar a ser prescindible, porque lo que nos interesa es la representación de los 12 signos zodiacales y las 12 casas del zodiaco. Ahí es donde el sistema es absolutamente perfecto. En tanto que de planetas y demás, si uno fuera reemplazado, otro arquetipo representaría por lo menos lo que esencialmente emana de ese arquetipo de los 12 signos. O sea, tengo claro que el zodiaco es perfecto, de los planetas y demás, eso ya no tengo tan claro que sean perfectos. Ahí puede haber mucha distorsión y manipulación al respecto. Podría ser, se me viene ahorita, ¿no? Que la astrología es como una lectura del juego en el que estamos, ¿no? Es como una forma en la que va guiando el juego y cómo nos va afectando y nos va guiando en la danza de la experiencia, o cómo se Como un representaría la sistema astrología al final informático, es como un en la sistema experiencia informático, del como un avatar que nos software que se tiene instala Roberto. dentro de la película. Creo que es un software electromagnético, es decir, creo que la astrología es electromagnetismo literalmente, porque todos los signos zodiacales y todos los planetas pueden expresarse en términos físicos, en términos de electromagnetismo, las formas que hacen, los campos eléctricos que generan y finalmente cómo se expresa eso a nivel psíquico. Parece o tiene la pinta de ser simplemente fuerzas o campos electromagnéticos puestos en acción, llevados tanto a organismos físicos como a organismos no físicos. Es decir, que las cartas natales se pueden aplicar también a seres no físicos, como ideas, filosofías, películas, un libro que vas a publicar, una página web, con lo cual el sistema eléctrico-magnético también tiene su sistema de fractalidad cuando vamos a campos sutiles como el cuerpo mental, el cuerpo astral o los diferentes cuerpos de luz, ¿no? Siempre nos encontramos la misma estructura arquetípica, lo cual denota o devela un diseño inteligente que además está perfectamente organizado y manifestado. Incluso los arquetipos de liberación, cuando alguien desea y quiere salir de la programación, eso también está previsto dentro de la programación astrológica a través del arquetipo de Acuario, arquetipo de Urano, que representan ese impulso de rebelión ante todo orden. Sería como el octavo cielo por encima de Saturno, el que quiere ir más allá de toda forma, de toda estructuración, y es el arquetipo del libre albedrío, con lo cual eso dentro del zodiaco está implementado, y por lo tanto, por eso digo que el sistema astrológico es un sistema perfecto en sí mismo. Qué bonito esta última parte. ¿Hay alguna forma por medio de, suponte, de hackear uno su propia carta? O sea,
em, sí, hackear tu propia carta, saber que viene, que estás, ¿no?, destinado a nivel astrológico comportarte de Yo una no he visto a nadie manera que y lo haya hacer un vuelco y conseguido. un cambio ¿Por qué te absoluto. digo esto? Porque cuando alguien quiere hacer un hackeo de su carta, casi siempre, por no decir el 100% de las veces, si mira sus tránsitos, está expresando una serie de arquetipos que son arquetipos masculinos de liberación, de aquí mando yo. Entonces está explicando su sol, su Urano, está representando arquetipos que están dentro de la programación astrológica. Y no significa que no haya libre albedrío, porque lo que el libre albedrío en la carta significa aprender a combinar las energías de la carta. La carta solo es mecánica cuando uno se deja llevar por el automatismo de la Matrix. Cuando uno empieza a razonar, o sea, el equivalente intelectual de unir dos neuronas y crear un enlace, cuando uno empieza a establecerle enlaces mentales, enlaces energéticos, entonces empieza no a trascender la carta en el sentido de que sigue estando bajo ese programa, pero a llevarlo a su mejor versión. Lleva ese programa a tal nivel de versión que puede realmente superar la trampa de la matriz y conectar con la esfera auténticamente espiritual, con sus cuerpos superiores. En tanto que cuando uno no hace conexiones inteligentes, ingeniosas, voluntarias y autoconscientes, no se produce esa alquimia, no se produce ese enganche y se puede decir que la carta entonces es determinista. Es determinista porque la persona simplemente es como una bola de billar que va siendo empujada por las otras bolas. En tanto que cuando uno adquiere autonomía, puede hacer lo que quiera respetando ese orden energético que tiene la carta. Del mismo modo que uno no puede trascender completamente su ADN biológico. Puede mejorarlo, puede crear eso que se llama epigenética, puede mejorar algunas prestaciones, pero yo tengo un límite de altura y ahora, pues con 39 años, no voy a medir 10 centímetros más, no puedo crecerlos, entonces no puedo superar cierto límite biológico, al igual que tampoco puedo superar cierto límite astrológico, en tanto que estoy encarnado en este avatar. Fuera del avatar sí que puedo superar mi carta natal, pero en tanto que estoy encarnado, no. Yeah. O sea, y sí mencionaste lo que sí hay un libre albedrío, pero con las energías probables, o sea, la experiencia en cómo la habitas, más el Digamos, la movimiento es carta no te da como ciertas ninguna cosas están ahí cualidad. puestas. La cualidad depende del libre albedrío. O sea, una persona que es virtuosa no es que haya nacido virtuosa. Es en el uso de su libre albedrío consigue combinar las diferentes herramientas de las que dispone y empieza a crear conexiones nuevas, que es lo que llamamos virtuosismo o excelencia. Pero no son innatas, no viene de base. Por eso cuando alguien pregunta por talentos y cualidades, digo, vale, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pero tú no tienes talentos y cualidades de base. No es exactamente así. Esas te las has ganado a partir de los atributos neutros que te componen. Al usarlos inteligentemente, eso produce una cualidad o una virtud, que precisamente lo que hace la educación es castrar todas las virtudes. El sistema lo que hace es anular absolutamente cualquier virtud que de natural podrías desarrollar con facilidad y que de hecho de niño ya desarrollas, y entonces la educación procura castrártelas. Bueno, Robert, me ha encantado el compartir y creo que hay una información súper bonita para ir así como rumiando. Algo que agregar, con todo este cambio, se puede ver el tema evolutivo, todos estos conceptos de la cuarta, quinta, sexta dimensión correlacionados con el ADN. ¿Hay forma de percibir o leer esto a través de la Sí, astrología? de hecho para mí ¿Los observadores dónde se empecé a encuentran? entender mucho Para... mejor todo el sistema dimensional al correlacionarlo con la astrología. Entender que la primera dimensión tiene que ver con el signo de Aries, que es el primero, la segunda con Tauro, la tercera con Géminis. Cuando entendí perfectamente eso y cómo se correlacionaba, entonces ahora puedo incluso entender dimensiones en las que todavía no tengo capacidad conciencial para habitarlas, pero las puedo entender intelectualmente y luego a partir de ese entendimiento puedo llegar mediante meditación, introspección, a esas dimensiones y verlas mucho más porque las he comprendido. Al haberlas comprendido intelectualmente, también puedo sacar mucha más información de la que llegaría solo con una experiencia conciencial, que suele ser difícil. O sea, acceder a otra dimensión vía introspección, vía meditación, se puede hacer complicado, pues, bueno, porque nuestro centro de gravedad está en la tercera dimensión, que es el cuerpo mental.
Y se me viene esta pregunta, a través de, se puede leer, suponte, cada avatar tiene ciertas características y cualidades. Y me imagino que fórmulas o mecanismos distintos para acceder a distintos estados de conciencia. ¿Se puede leer a través de la astrología? ¿Con qué herramientas Sí, necesitas tú para tú poder ¿se abrir puede esa parte de tu vida de personalizar el conciencia? camino ¿Se entiende mi espiritual viendo la pregunta carta? como la estoy Sí, por poniendo? supuesto. O sea, se puede dar una hoja de ruta más personalizada. Digo, mira, teniendo en cuenta cómo eres tú, con esas Sí, se puede. propensiones caracteriales, si las usas a tu favor, te darás cuenta de que es la manera de encender tu vehículo, de hacer que el polo positivo y el polo negativo se unan, se encienda la pila, ahí se empieza a crear energía, y cuando se genera energía dentro de ti, la energía del entusiasmo, de lo que te gusta, de lo que sabes hacer, de lo que te parece bien, entonces te das cuenta que ahí brota la intuición, brota la inspiración, conectas con campos sutiles. O sea, básicamente, utilizar la psicología y la parte inmanente de la carta a tu favor en lugar de luchar contra ella. Si la utilizas a tu favor, todo el conocimiento que vas a adquirir va a ser mucho más rápido, más eficaz, más sencillo, y además vas a conseguir acceder a otros niveles de realidad mediante aquella parte que de natural ya tienes más desarrollada. O sea, en lugar de intentar, oye, yo no soy clarividente, voy a intentar ser clarividente, no, empieza con lo que a ti se te da bien. Trabaja desde ahí, desde ese lugar, y luego podrás ir desarrollando los demás colateralmente. Qué potente. Bueno, Robert, te agradezco por este compartir la energía y todo lo que nos has así compartido el día de hoy. Eh, ¿Te gustaría cerrar con algo que agregar para este tiempo? Algo Bueno, que en pues estos próximos meses precisamente cerrando un deberíamos poco lo que tener en estábamos hablando, cuenta? si hemos hablado de que la astrología, incluso aunque fuera una programación, la podemos usar a nuestro favor, todo lo que nos viene en nuestra vida lo podemos usar a nuestro favor. Si algo permite este sistema en el que nos movemos, esta matrix, es alquimizar y transmutar. Si ya decían esto de que la energía no se elimina, ni se crea, ni se destruye, sino que solo se transforma, apliquemos eso absolutamente a todo. Todo aquello que a mí me sale natural, todo aquello que viene en mi vida, aunque no me guste, lo puedo transformar. Es energía. Si voy con esa mirada, con esa visión, me daré cuenta de que todo lo valioso que tengo en mi vida lo he recibido fácil. Y si lo he recibido fácil, tan solo se trata de que lo transforme. Hasta los eventos negativos, si te llegan fáciles, son precisamente para que los transformes y los uses a tu favor. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por hoy día, por el compartir, por tu energía y estaremos ahí Por supuesto. compartiendo algún otro tema en su momento. Ahí te voy a escribir para coordinar. Así que nada, gracias a Muchas todos los que nos han gracias, Vanessa. acompañado Chao. y bendiciones. Bendiciones. Gracias, que estés bien y besitos. Chao.